Jan Europa es un personaje de cómic al que yo conocí en las páginas de la revista Mortadelo. Principalmente recuerdo verlo anunciado en bastantes ocasiones, aunque solo pude llegar a leer unas pocas páginas en una revista que aún conservo. Me dejó muy buen recuerdo, muchas ganas de conocer algo más de este personaje, pero desafortunadamente no volví a toparme con otras historias suyas, ni dentro de las revistas Mortadelo, ni tampoco en cómics, digamos, exclusivos de Jan Europa. Hasta que muchos años después pude hacerme con estos 3 volúmenes que recopilan todo lo existente de este injustamente infravalorado personaje. Creado por Edmond, quien ya tenía un esbozo aproximado del personaje a finales de la década de los 60, pero cuya versión definitiva no vio la luz hasta 1979, en páginas de la revista Mortadelo. Según el autor, quería crear un tipo de héroe autóctono, ya que la mayoría de estos personajes solían venir de otras latitudes, como Estados Unidos o Inglaterra. El autor quería aportarle unos valores similares a lo que por aquel entonces representaba aquella Europa hoy prácticamente irreconocible. Muy al estilo de los héroes pulp, que también inspirarían otros personajes con ciertas similitudes, como el mismo Indiana Jones, pero en lo que a nuestro héroe se refiere, Jan además tenía la particularidad de ser inmortal, tras un incidente mientras combatía en la Primera Guerra Mundial. Normalmente solía enfrentarse a unos enemigos conocidos como los Iniciados Negros, ayudado por Anna Campbell en el papel de chica explosiva y David McIntyre, el alivio cómico. Son aventuras con tramas sencillas, con un toque realista, pero tremendamente entretenidas, muy bien ambientadas y en ocasiones recreando lugares con gran detalle, muchas veces tocando temas relacionados con la mitología, ciencia ficción o misterio, con un dibujo que realmente llama la atención, especialmente el color, que por cierto, él entregaba sus páginas ya coloreadas, lo hacía sin cobrarlo y por iniciativa propia, ya que Bruguera solo le pagaba por el blanco y negro. Editorial esta que además maltrató continuamente las historias de este personaje, publicándolas sin un orden claro, mostrando muy poco interés en que llegara a los lectores de un modo correcto. No obstante, llegó incluso a ser publicado en Francia, Reino Unido, Brasil e incluso Australia. Un cómic que sin duda merece ser reivindicado y al que particularmente ese toque realista haría, según mi opinión, bastante factible una adaptación, ya fuera serie o película, con los medios actuales y un buen presupuesto, podría salir algo realmente interesante basado en este gran personaje de Edmond. El Capitán Pantera fue un personaje que descubrí en las páginas de la revista Super Mortadelo. Su creador, Carrillo, también era el autor de otra historieta que me gustaba mucho por aquella, Calabacín de Damasco, publicada esta en la revista Zipizape. Sin embargo, Carrillo ya tenía una larga trayectoria en el mundo del cómic. Creó el Capitán Pantera en 1954, publicado dentro de la revista Chicos. Además, trabajó en diversas revistas de la época, como 10 Minutos o Las Aventuras del FBI. Y después de esto hice la primera historia para 10 Minutos y no me salió mal, sobre el espionaje de las drogas y tal en Hong Kong, que era colonia inglesa entonces. Hablé con doña Consuelo, me dijo que sí, que aquello estaba bien, pero que me inventara un personaje y le llevara. Entonces me inventé el Capitán Pantera. Posteriormente llegó a la editorial Bruguera, donde dejó su huella en revistas como DDT y Can-Can. También trabajó para la editorial británica Fleetway, donde durante más de 5 años realizó historietas de corte romántico. Bruguera, que se estaba convirtiendo ya en una multinacional, nos llamó a 3 dibujantes de que vivíamos en Madrid. Entonces, haciendo ellos como agentes, colocaron mis trabajos en Inglaterra, en la Fleetway. Y sí, lo dibujabas, te parecía una chorrada, pero claro, a mí lo que me gustaba era dibujar lo que fuera, y yo dibujaba aquello. Desde niño fue un gran aficionado al cine de acción y bélico que llegaba desde Estados Unidos, especialmente aquellas películas ambientadas en los lejanos mares del sur, escenario al que recurrió en varias de sus creaciones, como el Javanex y Rex de los mares del sur, ambas publicadas en 1971, así como Mares de China del 76 y, por supuesto, la más conocida, El Capitán Pantera. Iba al cine y era para ver la película de aventuras. Volvía otra vez a la literatura de los mares del sur. Todo eso creó dentro de mí un mundo lleno de fantasía, que era lo que a mí me gustaba dibujar y hacer. A principios de los años 80, Carrillo decidió retomar al Capitán Pantera, esta vez dentro de la editorial Bruguera. Para esta nueva etapa le dio un giro más humorístico, en sintonía con el tono predominante en las historietas de la editorial, siendo en Super Mortadelo donde apareció esta versión renovada del personaje. Hice lo del Calabacín de Damasco, me reciclé a aquello. Ojo, que el dibujo cómico me había gustado siempre, ¿eh? Yo me hice el Capitán Pantera con Lara,
O sea, hice una serie, me parece que fueron 6 o 8 episodios. Uno de los grandes aciertos de esta nueva versión fue su elenco de carismáticos personajes. Ross Maloney asumió el papel del nuevo Capitán Pantera, acompañado por su novia Jane, quien rompía con el estereotipo de la damisela en apuros, demostrando ser una mujer fuerte y capaz de defenderse por sí misma. Junto a ellos estaban el cocinero McKayke, el grumete Tim y ocasionalmente el Capitán Pipa, quien además era el padre de Jane. En cuanto a los villanos, la historia contaba con una variada galería de antagonistas memorables, como Nora Gaynor, Ginger la Cobra, el Dragón Rojo, Van Trick o Red Race, entre otros. Las aventuras del Capitán Pantera en esta etapa eran sencillas, pero tremendamente entretenidas. Giraban en torno a la búsqueda de tesoros, enfrentamientos con piratas y contrabandistas, todo ello ubicado en exóticas localizaciones, historias que dejaron muy buen recuerdo entre los aficionados a los tebeos de aquella época. A raíz del enorme éxito que tuvieron los Pitufos, sobre todo a partir de la serie animada que Hanna-Barbera nos hizo llegar a comienzos de la década de los 80, surgieron toda una variedad de personajes inspirados en mayor o menor medida en los creados por Pello a finales de los 60. Unos de los que surgieron tras la estela que dejaron los Pitufos fueron los Astrosniks, que aunque no llegaron a tener su propia animación, ya fuera serie o película, podrían ser considerados como uno de los mejores productos derivados de los populares Pitufos, particularmente en lo que a sus cómics se refiere. Estos duendecillos espaciales salieron al mercado como figuritas coleccionables, cada uno con una personalidad o rasgo distintivo que solía estar relacionado con el nombre que recibía, tal y como ocurría con los Pitufos. Para dar un respaldo a estas figuritas de los Astrosniks, la empresa juguetera responsable del producto, la alemana Bully Figuren, decidió que se publicaran una serie de cómics con las aventuras de estos personajes, dándoles algo más de trasfondo. Para sacar adelante estos álbumes, la juguetera alemana contactó con la editorial española Bruguera. De ahí que los hermanos Fresno, conocidos por su brillante trabajo con Benito Boniato, se ocuparan del dibujo, mientras que el guión quedó a cargo de Jaume Rivera, quien ya hacía lo propio con varios personajes de Bruguera, como el Doctor Cataplasma, el Profesor Tragacanto, Camelio Majareto o Angustio Vidal. Lo cierto es que esta combinación entre los Fresno y Rivera nos deja un resultado francamente bueno. No sé si ayudó a mejorar las ventas de estas figuras, pero me consta que la mayoría conocimos a estos personajes a través de los tebeos, ya fuera en las páginas de la revista Zipizape o en los 4 álbumes que recopilan sus aventuras, publicados entre el 84 y 85. Rafa Ramos es uno de los historietistas más talentosos que surgieron o destacaron en las últimas décadas del pasado siglo, algo notablemente meritorio teniendo en cuenta el alto nivel que había por la época. Sus primeros trabajos publicados fueron a principios de los 60 en las hazañas bélicas de la editorial Toray. En esos años también realiza trabajos para editoriales inglesas y alemanas. A finales de esa misma década trabajará también para Bruguera, con personajes como la señorita Ana, y para finales de los 70 verá la luz la que tal vez sea su creación más conocida, Leo Verdura. Saldrá en Italia en la revista Linus a mediados de los 80, recuperará el personaje dentro de las páginas del diario El País, pero no terminará de cuajar hasta que a finales de esa misma década comienza a publicarse en el suplemento infantil de dicho periódico, El Pequeño País, donde se vuelve una de las historietas más populares y queridas. Es en esa época cuando yo descubro a Leo Verdura, era una de mis favoritas, divertida, con un toque ecologista, carismáticos personajes como Leopardo Raz, los 2 retoños de Leo, el bebé gorila, Katy, la paciente esposa de Leo, su propia sombra, las gacelas y por supuesto el color. Era algo que llamaba la atención desde el primer momento, como una seña de identidad propia que le hacía destacar aún más. Creo que del color se ocupaba la mujer del autor, Nieves, no sé si este dato es correcto, pero quien fuera, desde luego hizo un gran trabajo. Aparte de aparecer en páginas del Pequeño País, no hace mucho se publicó una excelente recopilación del personaje en un tomo bien gordo, por lo que es relativamente sencillo rememorar las andanzas del león vegetariano de Ramos. Pero no fue Leo Verdura el primer personaje que leí de este autor, ya que pocos años antes, en las páginas de la revista Super López, donde era frecuente encontrar historietas muy buenas, quizás no tan conocidas como Estrellito Castro, Caballo Loco, Los Últimos de Villapiñas, el Todos Estamos Locos, Marchando una D, pero en particular una de mis preferidas era Hitor y los Vascones, creación de Rafa Ramos que salió al menos durante los 20 primeros números de la revista, primero coloreados, luego en blanco y negro, unas historias muy divertidas
divertidas, con un tipo de humor que en ocasiones tenía un tono ligeramente más adulto, en cierta manera me recordaba un poco a Mafalda en algunas situaciones. Otra cosa que me llamaba la atención era la original de la propuesta, las tribulaciones de un peculiar miembro de una tribu de vascones. Según Wikipedia, vascones fue el nombre dado por los romanos en la Edad Antigua al pueblo de la península ibérica cuyo territorio se extendía hacia el siglo I entre el curso alto del río Ebro y la vertiente peninsular de los Pirineos occidentales, una región que se corresponde en la época contemporánea con toda Navarra, parte de Guipúzcoa, áreas del oeste de la provincia de Zaragoza y noreste y centro de La Rioja. Además, en estas historietas se incorporaban elementos de la mitología y folclore de la zona, como el Basajaun, una especie de Yeti o Bigfoot, y de animales que siguen existiendo desde aquella época remota, como la raza de caballo que por allí conocen como potoca. Después de pasar por las páginas de la revista Super López, también fue publicado en el Diario de Navarra con el nombre de La Tribu de los Vascones. En 2013 se recopilaron sus historias en 2 volúmenes. Desafortunadamente, Rafa Ramos falleció en el año 2000 con tan solo 56 años cuando se encontraba trabajando en la adaptación-animación de su personaje de Leo Verdura, que iba a llevar el nombre de Leo Natura. De hecho, aparece en Film Affinity la ficha de esta serie animada, aunque lo cierto es que no he podido encontrar ni una sola imagen de ella, por lo que no sé si tan siquiera llegó a estrenarse. Si alguien conoce más sobre esto y puede dar algún dato, sería muy bien recibido, ya que es algo por lo que tengo bastante curiosidad. En los años 80, el cómic español vivió una etapa de renovación creativa marcada por la aparición de autores que apostaban por un estilo colorista, irónico y con toques de actualidad. Entre ellos destacó Mike Beltrán, quien en 1982 presentó en la revista Cairo a su personaje Cleopatra, una protagonista carismática, sofisticada, mezcla de heroína de aventuras y figura cotidiana. Ha sido una buenísima idea coger un elefante. Estaba pensando que si encontramos ese tesoro, podríamos darle una parte a Lucas Jameson. ¡Un descanso! ¡Estupendo! Vamos a dar una vuelta por el mercado. Marco Antonio. 2 años más tarde, el universo de Cleopatra se amplió con la llegada de su hijo pequeño, Marco Antonio, un niño inquieto y divertido que pronto se ganó la simpatía de los lectores. Pero Marco Antonio no era un niño cualquiera, dotado de capacidades telequinéticas. El pequeño protagonista podía mover objetos con la mente, lo que daba pie a situaciones cómicas y disparatadas. La serie Marco Antonio y Cleopatra empecé a dibujarla ya por los años 80. Y yo en aquella época pues me divertía y además estaba muy influenciado por 2 géneros que me interesaban mucho, que era el humor y las aventuras, sobre todo las aventuras exóticas, ¿no? En aquella época pues me gustaban mucho las películas de Steven Spielberg, ¿no? Que fue cuando empezó a hacer sus primeras películas del Arca Perdida y todas estas, o los tebeos de Milton Caniff, ¿no? ¡Ayúdame con el contenedor! ¡Perritos! ¡Perritos! Su mezcla de ingenuidad propia de su corta edad y poderes extraordinarios lo convirtieron en un personaje singular dentro del cómic español. Beltrán comenzaría en 1990 la publicación de las aventuras del pequeño Marco Antonio en El Pequeño País. Allí, durante la década de los 90, Marco Antonio se consolidó como una de las series más populares entre el público infantil, combinando humor y aventuras domésticas con un toque fantástico. De acuerdo. Salvemos a los telespectadores de ese pelmazo. ¡Oh, oh! Hola, mamá, te he visto en el periódico. Hola, cariño. ¿Estás bien? ¿Cómo va el colegio? Oh, mamá, hablemos de cosas divertidas. Controlar la televisión es controlar el mundo. En las mejores salas. El salto a la gran pantalla llegaría en el año 2000, cuando sus personajes fueron adaptados al cine en el largometraje de animación Marco Antonio Rescate en Hong Kong. La película, mezcla de acción, humor y guiños a la estética del cómic original, sería nominada a los premios Goya en 2001 en la categoría de Mejor Película de Animación. A buscar la pieza que les falta y a desbaratar sus planes. ¿Pero dónde está? En 2008, Marco Antonio regresó en formato televisivo con una serie de animación emitida en Clan TV y Canal Now, acercando de nuevo al público infantil las aventuras de este niño con poderes mentales. Más de 4 décadas después de su nacimiento, Marco Antonio sigue siendo un referente del cómic español. Con su inconfundible diseño, su particular carácter y un toque sobrenatural, representa la mirada inocente y traviesa de aquel niño que aún cree que con un poco de imaginación y algo de telequinesis, todo es posible.
como cuando empecé a dibujar la serie de Marco Antonio y Cleopatra, todo el mundo decía que era una serie como muy dinámica, muy trepidante, en fin, que se podía llevar perfectamente a la animación, y de hecho me aseguraron de que era necesario que se llevara a la animación, en el sentido de que era fácil, o relativamente fácil, por la estética de los personajes, por su comportamiento, en fin, una serie de cosas que hacía que la serie dibujada podía llevarse con éxito a la pantalla, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que se hizo y aquí está.